Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio, un nuevo episodio de mi podcast Please Journey. Hoy quiero hablarles del tema de la autoconfianza y cómo cultivarlo. Este tema me parece súper importante y ya les voy a explicar por qué, pero la autoconfianza es probablemente uno de los pilares fundamentales de los resultados que tenemos en nuestra vida. Si es que todavía no estás suscrito a mi canal, te recomiendo que te suscribas porque siempre voy a estar subiendo contenido como este. Entonces, primero quiero explicarte qué es autoconfianza. Autoconfianza quiere decir que viene de ti. La confianza que viene de ti, la capacidad que tú tienes de creer en ti, es tu propio criterio de tomar decisiones, de tomar acción, de saber que puedes. Auto quiere decir que viene de ti, es decir, que no viene de afuera. Y esto es algo que les voy a explicar más adelante, los dos pilares fundamentales de la autoconfianza para mi punto de vista. Entonces, autoconfianza quiere decir que viene de ti, saber que eres capaz. Auto que viene de ti y confianza es saber que eres capaz. La autoconfianza tiene que ver con nuestra autopercepción, la percepción que tenemos de nosotros mismos, el diálogo interno y cómo nosotros nos definimos a nosotros mismos. Eso es nuestra autoconfianza y nuestra autopercepción, el concepto que tú tienes de ti mismo o de ti misma. Entonces es la percepción que tú tienes de cuán capaz crees que eres, de tus capacidades, de cuánto creemos que somos capaces y la seguridad que tenemos de hacerlo. Por eso, tener una alta o baja autoestima o autoconfianza puede afectar a todas las áreas de nuestra vida. Como te digo, puede afectar en lo laboral, en el desempeño académico, en las relaciones, en tu abundancia financiera, en la cantidad de dinero que generas, en alcanzar o no nuestras metas. Y todo reside en tu autoconfianza. Si nosotros dudamos constantemente de nuestras capacidades y nuestro diálogo interno todo el tiempo es no puedo, no soy capaz, todo me sale mal, mejor ni lo intento, esto estará haciendo que cada vez más empecemos a convertirnos en eso y se empieza a formar nuestra identidad basado en esos pensamientos sobre nosotros mismos. Tu mente subconsciente tiene estas programaciones tan programadas y tan reforzadas en nuestros canales neuronales que cada vez que nosotros tengamos un objetivo o una meta o querramos un resultado diferente en nuestra vida, estos canales neuronales se van a activar y este diálogo interno se va a activar una y otra vez, haciendo que finalmente nos paralicemos y dejemos de tomar acción, es decir, nos paralizamos y yo empiezo a tomar decisiones que no son alineadas con el resultado que yo quiero en mi vida. Empiezo a tomar decisiones desde el miedo, desde estas creencias inconscientes sobre mí que hacen que yo me paralice, que no me enfrente a esa situación por miedo. Y eso me lleva a mí a la inacción, a un ciclo de inacción, que es algo que yo comparto muchísimo. Entonces, esto empieza a confirmar esta inacción, empieza a confirmar la creencia raíz sobre nosotros de que no somos capaces. Y eso empieza a reforzar nuestra creencia y nuestra identidad limitante. Si nosotros no cultivamos la autoconfianza, vamos a inevitablemente caer en lo que se conoce hoy y que todo el mundo lo explica dentro de redes sociales, que es el síndrome del impostor, que vamos a seguir dudando siempre de si vamos a poder o no, de si las cosas van a ir bien o no, de si vamos a quizás hacer cosas o vamos a terminar evitando el tomar acción para evitar el dolor o la incomodidad de haber fallado o de no haberlo logrado, haciendo que justamente empecemos a procrastinar nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Y todo reside en que siempre estamos dudando de nosotros mismos. Si es que yo dudo de mí y no creo en mis capacidades y no creo en lo que sé y no creo en lo que soy como esencia, como ser, lo que va a pasar es que yo voy a terminar quedándome siempre en el mismo lugar, en la zona cómoda, en lo conocido, en lo familiar, por protegerme como mecanismo de protección. Y esta duda constante sobre mí va a hacer que yo me paralice y que finalmente yo no tenga los resultados que yo quiero en mi vida. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si tú no sabes quién eres, el mundo te lo va a decir. Y esto quiere decir que muchas veces nosotros dejamos que el mundo nos defina, que lo exterior nos defina. Y esto tiene que ver con los dos pilares que te voy a explicar más adelante en este episodio. Ahora quiero aquí hacer un disclaimer y desmitificar algo que muchas veces y muchos de mis consultantes me dicen, Mabe, sigo dudando de mí misma, sigo con ese diálogo interno o esa vocecita interna que me dice que no voy a poder, que me va a ir mal, que las cosas van a salir mal. Y en cierto grado o en cierto nivel, esta duda sobre nosotros mismos no necesariamente es negativa. La idea no se trata de tampoco deshacernos de esta duda
que a veces sale a la luz. ¿Por qué? Porque esta duda es algo que va a existir. Todos los seres humanos del planeta Tierra, por más gigante que sean los resultados que haya tenido en su vida y demás, tienen cierto nivel de duda, tienen cierto nivel de miedo de lograr o no lo que se proponen. Entonces no se trata de eliminar por completo y mitigar por completo esa duda, sino de yo empezar a familiarizarme con esos pensamientos que a veces salen de duda, de no sentir que soy capaz, de sentir que no voy a poder con todo lo que me propongo, con todo lo que quiero en mi vida, que yo me empiece a familiarizar con ese diálogo interno que viene a ser el diálogo interno del ego y que yo pueda empezar a transformar ese diálogo interno, a gestionar esos pensamientos. Entonces no se trata de eliminar la duda, porque si es que tú llegas acá a este video y vas a decir, voy a cultivar mi autoconfianza y voy a trabajar en hacerlo, y de repente otra vez llega la duda, tú vas a empezar a sentir que estás fracasando en ese proceso de empezar a trabajar en ti, a empezar a trabajar en tu autoconfianza. Entonces no se trata de nunca más dudar de ti, se trata de empezar a gestionar esas dudas o esos miedos inconscientes que están ahí programados en el inconsciente y que a través de esa gestión del pensamiento yo pueda sostenerme cuando siento que hay un grado de duda y que eso no llegue a paralizarme. Ese es el objetivo principal de cultivar tu autoconfianza y de este video en sí. Entonces yo no quiero que entres acá con una idea falsa o con una creencia falsa de que nunca más vas a dudar de ti, porque la duda tiene también su función. En cierto nivel, esa duda nos ayuda a seguirnos expandiendo, a seguir creando, a seguir diciendo qué más tengo que aprender para seguir avanzando. Entonces, esa duda muchas veces sí nos motiva a seguir creciendo y seguir evolucionando. Ahora, si es que esta duda es excesiva, es demasiado grande y sientes que ya te está abrumando y realmente te está paralizando para que tú no te muevas, sí es importante trabajar en esto, sí es importante empezar a cultivar ese otro diálogo interno que te ayuda a ti a sostenerte, a sostener la idea y la creencia de que eres capaz de hacerlo, de que vas a poder lograrlo, de que ya lo has logrado antes, de que quizás tienes evidencia de que sí lo has logrado antes. Y si es que no tienes evidencia, pues empezar a crearla para confirmar y reafirmar una nueva creencia sobre ti de que sí eres capaz y de que tú puedes lograr los resultados que quieres en tu vida. Ahora quiero también explicar un poquito de dónde viene esta duda de nosotros mismos, de dónde viene este lugar de quizás dudar de nuestras capacidades, dudar de que vamos a poder hacer las cosas, de dónde viene esta duda. Y para mí principalmente esta duda llega cuando nosotros empezamos a definirnos por lo exterior. Y aquí entra mucho el rol del ego, que también es algo que voy a ir mencionando durante el video. Pero esta duda muchas veces llega porque cuando nosotros éramos niños y en nuestra infancia, lo que pasa es que de los 0 a los 12 años nosotros tenemos la mente subconsciente súper abierta y nuestra mente consciente y nuestra mente analítica o la mente que cuestiona no está todavía desarrollada. Desde este lugar de la neurociencia se explica que tu mente se programa, tu subconsciente se programa de los 0 a los 12 años. ¿Y qué pasa en este rango de edad? ¿Qué pasa cuando somos niños? El mundo nos empieza a decir reconocimientos, por ejemplo, nos empieza a felicitar por ciertos logros, por haber sacado buenas notas, por haber logrado ciertas cosas, por habernos portado bien en ciertas situaciones. Entonces, el mundo nos empieza a calificar de alguna manera, nos empieza a decir, sí, eres querido y eres aceptado si es que haces ciertas cosas. Y si es que no haces ciertas cosas, entonces no te van a querer, vas a ser rechazado y no vas a ser aceptado por la sociedad, por tus papás, por la gente, por tus amigos, etcétera. Entonces, necesariamente por esta búsqueda de pertenencia y de aceptación, nosotros empezamos a definirnos por lo que el mundo nos dice. Y por eso te decía antes la frase de, si no sabes quién eres, el mundo te lo va a decir. Entonces, básicamente es como que nuestra percepción de nosotros mismos empieza a verse moldeado por el exterior, por lo que el mundo nos dice, por cuánto nos reconocen, por los logros que tenemos. Y lo que pasa aquí es que se va formando este ego, que es nuestra identidad, basada en lo externo. Si es que yo hago bien las cosas, entonces el mundo me va a querer. Así es como los niños interpretan las situaciones del mundo. Si es que yo hago esto, entonces mi papá y mi mamá me van a querer. Pero si es que yo no lo hago o hago algo que no les gusta, entonces no me van a querer. Básicamente empezamos a condicionarnos por lo exterior, por lo que la gente piensa y opina de nosotros. Entonces ahí empezamos nosotros
a dudar de nuestra propia autenticidad. Empieza a haber esta duda constante de si es que hago esto, entonces me van a querer o no me van a querer o no me van a aceptar o no voy a ser bien visto o bien vista. Y si es que no hago esto, entonces ahí sí me van a aceptar. Y ahí es donde nace esta duda sobre nosotros mismos. Pero quiero que te des cuenta que realmente hemos vivido en un mundo al revés. Si es que hago las cosas bien, entonces me van a aceptar y me van a querer. Si es que logro ciertas cosas, entonces voy a ser aceptado por la sociedad. Si es que quizás tengo ciertas cosas, tengo este carro, tengo esta casa, tengo este estatus económico, me he visto de tal forma, etcétera, la gente me va a querer y me va a aceptar. Entonces empezamos a moldear nuestra identidad basado en lo exterior. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo baso mi identidad en lo exterior, empieza a haber este como desfaz o esta desconexión con nuestro ser esencial y nuestro ser auténtico. Es decir, empezamos nosotros a moldearnos por lo que creemos que va a ser aceptado y bien visto dentro de la sociedad y del mundo, solo por esta necesidad básica y primaria del ser humano que es pertenecer. Entonces, por pertenecer, empezamos a moldear quiénes somos para poder ser aceptados dentro de la sociedad y con la gente y nuestra tribu y la gente que nos rodea. Entonces ahí empezamos nosotros a dejar de lado nuestro ser auténtico. Empezamos a percibir y a integrar la creencia de niños de que si es que mostramos ciertas partes de nosotros que quizás no han sido bien vistas, entonces la gente no nos va a querer. Si es que yo lloro, por ejemplo, si es que muestro mis emociones incómodas, si es que muestro que tengo miedo, si es que muestro que quizás estoy en un estado de tristeza o si es que muestro que tengo ansiedad, entonces no me van a querer. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a desconfiar de mí mismo y de mí misma. Empiezo a desconfiar de mis capacidades, empiezo a desconfiar de lo que soy, de mi ser auténtico y empiezo a rechazar esas partes de mí. Y ahí puede generarse mucho lo que es esta herida de rechazo o estas heridas de abandono de la infancia que son muy determinantes en nuestra adultez, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, etcétera. Pero no vamos a entrar en el tema de las heridas acá, pero esto es con fines para que tú entiendas un poquito más de dónde viene tanto esta desconfianza hacia nosotros mismos y esta duda constante hacia nuestras capacidades. Entonces, justamente el mundo nos empieza a definir. Y cuando somos niños, como no tenemos esta capacidad analítica, se empieza a formar esta creencia en nuestros canales neuronales y en nuestro inconsciente que dice que si hago ciertas cosas, entonces no voy a ser aceptado y tengo que esconder ciertas partes de mí para ser aceptado y pertenecer. Y ahí empezamos a dudar de nosotros mismos, a dudar de lo que somos capaces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a condicionarnos por lo externo y cuando somos niños no tenemos esta mente analítica que cuestiona esas creencias, que cuestiona si es verdad que realmente no me van a querer si es que lloro, si es que hago ciertas cosas que a la gente no le gusta. Entonces, no empezamos a cuestionarnos que realmente no es verdad que eso va a suceder, que realmente si somos auténticos igual nos van a querer. Entonces, esto es determinante para el momento de cultivar nuestra autoconfianza. Cultivar tu autoconfianza se trata de empezar a quitar ese velo que nos hemos puesto a nosotros mismos por pertenecer, por ser aceptados, porque la gente nos vea, quitar ese velo y empezar a reconectarnos nuevamente con nuestro ser auténtico, con ser 100% tal cual somos, sentimos, creemos, queremos, preferimos hacer en nuestra vida y que aún así vamos a ser aceptados. Es dejar de sostener esa idea y esa creencia de que si soy de una forma o de otra, solo ahí me van a aceptar y me van a querer. Entonces la idea es que empecemos a reconectar con esta parte de nuestro ser, de nuestra esencia que ya sabe que vale solo por el hecho de existir, que no quiere decir que si tú un día, y te voy a dar aquí un ejemplo muy sencillo y muy simple para que lo entiendas mejor, no quiere decir que si tú un día te levantaste con un estado de ánimo bajito y te sientes deprimido, te sientes triste o te sientes irritable, te sientes irritado, no quiere decir que tú eres una persona irritada. No quiere decir que si un día tú quizás dijiste algo que no fue apropiado con tu pareja o con alguna persona, no quiere decir que tú seas inapropiado. Entonces, se trata de empezar a ver qué realmente somos y dejar de etiquetarnos por estas pequeñas cositas o pequeños sucesos que
pasan en nuestra vida y que no nos definen a la final. Entonces es dejar de definirnos por lo externo para empezar a recuperar y a recobrar esa parte esencial de quién realmente somos y de nuestro verdadero valor intrínseco. Entonces, quiero explicarte ahorita los dos pilares de la autoconfianza. ¿Cuáles son estos dos pilares principales? Para mí, los dos pilares principales es la parte, la fuente externa y es la fuente interna. Un poquito ya te expliqué lo que es la fuente externa, pero también voy a explicarte qué es la fuente interna de la autoconfianza. Entonces, el primer pilar, que es la fuente externa, es importante, pero no lo debe ser todo. Si nosotros dejamos que toda nuestra esfera de autoconfianza, de autoestima, de valor resida en lo externo, eso es demasiado variable. Es decir, estaremos condicionando nuestro sentido de valor por cosas que pueden cambiar, por cosas que pueden ser temporales, que es lo exterior. Si es que el día de mañana, y te voy a dar acá un ejemplo que siempre doy, si es que el día de mañana tú te quedas sin trabajo y tú condicionas tu sentido de valor e identidad por cuán productivo fuiste, por cuán útil fuiste en tu trabajo, tú basas tu identidad por el valor que entregas en el día a día en tu trabajo. Cuando te quedas sin trabajo, tú vas a perder ese sentido de valor porque empezaste a dejar que tu valor se condicione por tu trabajo, empezaste a hacer que tu identidad se convierta en tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde entra el rol del ego. ¿Qué es lo que pasa cuando yo baso mi identidad en algo, en este aspecto laboral, en este ejemplo que te estoy dando? Si es que yo el día de mañana me quedo sin trabajo, yo no voy a saber quién soy. ¿Quién soy sin eso? ¿Quién soy sin ese trabajo? ¿Quién soy sin esa pareja? ¿Quién soy sin hacer tal cosa? Entonces, en mi caso, yo siempre me pregunto y siempre me cuestiono, ¿quién soy yo sin ser terapeuta en reprogramación mental y autoconocimiento? ¿Quién soy yo sin esta identidad que yo he creado acá para sostenerme en este plano terrenal y para que funcione mi sistema, para tener dinero, etcétera, etcétera? Entonces, ¿quién soy yo sin ese rol? ¿Quién soy yo sin esa identidad? Yo tengo que crear un nivel de autoestima, de sentido de valor tan fuerte y que se sostenga en una raíz tan sólida que a mí me llegue a sostener si es que algo podría pasar con esos roles o de esas identidades que yo he creado dentro de este plano. Si es que yo el día de mañana me quedo sin eso, sin ese trabajo, sin esa pareja, sin mis cosas, sin mi casa, sin mi carro, sin mi dinero, ¿quién soy? Y esto no es para ponernos tampoco existencialistas, pero la idea es que tú puedas saber que a pesar de que el día de mañana te puedas quedar sin trabajo, tú eres capaz de conseguir otro, de crear quizás un producto, un emprendimiento, un servicio que puedas dar y entregar al mundo y que tú sabes que eres capaz de salir adelante. Quiere decir que quizás sí te golpee, no te voy a decir que no va a ser difícil el hecho de que el día de mañana te puedas quedar sin trabajo o que termines tu relación. No quiere decir que no va a ser complicado, pero quiere decir que en el fondo tú puedes estar tranquilo o tranquila porque sabes que eres capaz de recuperar o de empezar a recrear tu vida basado en lo que sucedió y que no te vas a desmoronar porque tu identidad no está basada solo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Si es que el día de mañana tú te quedas sin trabajo, retomándolo el ejemplo, y tú condicionas tu sentido de identidad y valor solo por tu identidad laboral, cuando te quedas sin trabajo, te perderás y perderás ese sentido de valor. Entonces, por eso, el pilar número dos o la fuente interna es demasiado importante, porque a pesar de que sucedan cosas afuera, me quedo sin trabajo, mi relación se acaba, me quedé sin carro por alguna situación, me robaron o lo que sea, si es que por algo afuera, algo de eso sucede, tú sabes que tu sentido de valor no reside en lo externo. No quiere decir que si me quedo sin trabajo el día de mañana, yo no valgo. Entonces se trata de empezar a aplicar, y este es el ejercicio práctico que te voy a dejar el día de hoy, se trata de empezar a aplicar este filtro medio, de empezar a cuestionarte y decir, ok, el día de mañana me quedo sin trabajo, ¿qué pasaría si es que ya me quedé sin trabajo, si es que ya estoy en esa situación de, esta situación sentí que me quitó mi autoconfianza, que es me quedé sin trabajo o me botaron del trabajo? Empezar a aplicar este filtro medio de empezar a ver qué historias me estoy contando sobre mí. Si es que me quedé sin trabajo y eso me quitó mi autoconfianza y me hizo dudar de mí mismo y de mí misma, entonces empezar a aplicar este filtro medio de decir, ok, esto habla de mí, esto habla de cuánto valgo o no tiene nada que ver con mi valor y con cuánto yo sé o con las capacidades que yo tengo.
Cuando yo empiezo a aplicar este filtro medio que te voy a explicar luego, yo empiezo a hacer que mi valor no se condicione por lo externo, por las situaciones que suceden en la vida. Entonces yo empiezo a recuperar mi sentido de valor y a entender que yo no valgo solo por el trabajo, que yo no valgo solo por lo que tengo, que yo no valgo solo por lo que dicen de mí, sino que yo tengo un valor intrínseco y esta es la fuente número dos. Entonces ahí viene este tema de la fuente interna. Ahora, ¿cuáles son los dos pilares de la autoconfianza? La fuente externa, como te dije antes, y la fuente interna. La fuente externa es la confianza que viene de la validación externa, de tus logros, de tus reconocimientos, de lo que tienes, de lo que haces, de tus capacidades, de la evidencia que tienes de que sí lo puedes lograr, de fuentes externas que te confirman que eres capaz, de la validación o aprobación externa. Este es tu sentido de valor extrínseco que viene de afuera. Como te expliqué antes, tu sentido de autovalor no puede depender solamente de esa fuente, porque seríamos víctimas del mundo. El mundo nos dirá cuánto valemos si es que el día de mañana sucede algo como lo que te expliqué antes en el ejemplo del trabajo. El mundo empezará a definirte porque tú no tienes este filtro medio de decir, me botaron del trabajo, eso no habla de mí, no habla de cuánto valgo. Entonces, si es que yo no tengo este filtro medio, el mundo me va a decir cuánto valgo porque me estoy dejando condicionar por eso. Estoy dejando que el mundo condicione mi sentido de valor y cómo yo me percibo a mí mismo y a mí misma. Entonces, yo siempre digo que eso es súper peligroso. Cuando la fuente de tu autoconfianza solo es externa, solo es los logros que hice en el trabajo o los logros que hice en mi maestría o las calificaciones que he sacado, si es que mi sentido de valor y autoconfianza reside solo en lo externo, es demasiado peligroso porque eso es primero súper variable. Hay cosas de las que evidentemente no tenemos control. Y si es que yo dejo que mi sentido de valor se condicione solo por estas cosas, logros, reconocimientos, aprobación externa, validación externa, yo empiezo a ser víctima del mundo. Y esto es súper importante acá y es uno de los pasos que te voy a dejar más adelante porque cuando yo solo confío en mí por los reconocimientos, por la validación externa, porque alguien me diga que estoy haciendo las cosas bien o que hice las cosas bien, si es que yo solo condiciono mi valor por esa validación externa, es demasiado peligroso, porque el día de mañana, si es que no hay esa validación externa, si es que no recibo esos logros, si es que no recibo esos aplausos, si es que la gente no me aplaude afuera de lo que estoy haciendo, yo voy a empezar a sentir que no valgo. Entonces es demasiado peligroso porque me empiezo a convertir en víctima y rehén del mundo. Mi sentido de valor y de autoconfianza y de cuánto creo en mí empieza a residir en el mundo, en la gente, en los aplausos, en el reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, si es que yo tengo una idea, quiero hacer mi emprendimiento, quiero hacer mi proyecto, y este también es un ejemplo que es personal mío. Si es que yo el día de mañana quiero crear mi emprendimiento, mi empresa, mi negocio digital, y el día de mañana la gente me dice, sí, súper bien, estás haciendo las cosas increíbles, tus programas están increíbles y me aplauden, yo digo, si la gente me aplaude, si es que mi validación es externa, si es que mi autoconfianza es externa, si la gente me aplaude, me valida, me dice que estoy haciendo las cosas bien, entonces es una buena idea y mi idea vale y yo valgo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana la gente me deja de validar? Si es que el día de mañana no consigo esos likes en redes sociales, si es que el día de mañana nadie compra mi programa online de mi negocio, ¿qué pasa si es que el día de mañana sucede eso, que es lo contrario, y no recibo esa validación externa? Yo me voy a empezar a contar la historia de que mi idea no vale, mi negocio no es una buena idea, entonces quizás yo no soy tan buena. Entonces me voy a empezar a contar historias que van a hacer que definan mi sentido de valor intrínseco, dependiendo siempre de lo externo para yo dudar o confiar en mis capacidades internas. Entonces, por eso te digo que es demasiado peligroso dejar que tu sentido de valor resida solo en lo externo. Tu fuente externa de confianza no puede definir tu fuente interna. Los frutos, los logros, los reconocimientos no pueden definir quién tú eres internamente. Entonces, como te dije antes, y estaba explicando mucho y he explicado mucho en mis podcasts, esta ley de correspondencia, como es adentro es afuera y no al revés. Todo es un reflejo de tu interior. Lo interno define lo externo y los resultados, y no los resultados definen lo interno. Entonces, acá a mí me gusta mucho decir que todo es un efecto de ti.
Todo es un efecto de tu interior y de cuánto tú crees en ti y en tus capacidades, en tu capacidad de lograr algo. Todo es un efecto de eso. Tu abundancia financiera, tus relaciones, tu trabajo, el estilo de vida que tienes, todo es un efecto de tu interior. Y no al revés, no quiere decir que los resultados definen quién eres. Eso es una falsedad del ego. Eso es vivir dentro de esta identidad del ego, de pensar que yo soy lo que tengo, cuánto tengo, de pensar que yo soy mi cuerpo, que también sigue siendo algo externo, de pensar que yo soy mi trabajo, de pensar que yo soy quizás las relaciones que tengo. Si es que yo empiezo a definirme por lo externo, estoy dentro de las falsedades del ego. Pensar que soy lo que tengo, lo que hago, cuánto dinero tengo. Hay muchas personas que se definen por cuánto dinero tienen y empiezan a sentirse más valiosos si es que tienen más dinero. Y en realidad tu valor no se define por cuánto dinero tienes. Si es que ahorita te doy un ejemplo de, por ejemplo, cantidad de seguidores en redes sociales. Tú crees conscientemente y haciéndote esta pregunta, ¿tú crees que tú vales menos que una persona que tiene 100,000 seguidores en Instagram? Tú conscientemente me vas a decir que no, pero tu inconsciente tiene la creencia de que uno es más valioso si es que tiene más seguidores en redes sociales, si es que tengo más likes en redes sociales. Todo eso es la validación externa, cuando en realidad es al revés. Tú vales solo por existir. Y esta frase yo sé que puede sonar un poco cliché y puede sonar un poco esotérica y filosófica y todo lo que quieras, pero tu valor intrínseco ya existe solo porque tú existes. El mundo, la sociedad, el sistema nos ha hecho creer que no, porque empezamos a pensar y tenemos la creencia de que alguien vale más porque tiene más dinero, porque tiene más cosas, porque tiene más bienes, porque hace más viajes. Y en las sesiones uno a uno que yo he tenido, me ha llegado mucha gente que se define por cómo se ve, que se define por cuánto dinero tiene, por cuántos seguidores tienen, que se empiezan a definir por los logros que tienen en sus trabajos. Y eso es súper peligroso, como te dije antes, porque yo empiezo a definirme y quizás a idolatrar a ciertas personas por cosas que no te dan ni te quita valor. Entonces, toda esta clase que estás viendo acá es para empezar a reconocer tu valor intrínseco, que es tu fuente interna. La fuente y el valor intrínseco que viene de ti es empezar a reconocer que tú ya tienes un valor y que las cosas materiales, externas, resultados, situaciones de tu vida no definen, no te dan ni te quitan valor. Entonces, uno de los mantras que a mí me gusta mucho aplicar cuando ya siento que algo me desvaloriza, cuando me siento que empiezo a dudar de mí misma, cuando siento que no confío en mis capacidades, empiezo a preguntarme, a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué situación hice que defina mi sentido de valor intrínseco? Si es que sucedió algo afuera, eh, quizás revisar qué sucedió afuera, que quizás estoy dejando que me defina y empezar a cuestionarme y a preguntarme, ¿realmente eso que estoy pensando me da o me quita valor? Y entonces es empezar a quitar esto. Y a mí me gusta mucho este mantra de empezar a decirme a mí misma, las situaciones de mi vida no me definen, no me dan ni me quitan valor. Entonces eso me ayuda a regresar a mi valor intrínseco. Entonces, ¿qué es esto del valor intrínseco? ¿Qué es esta fuente interna, que es la segunda fuente que para mí es la más importante? Te he explicado mucho ya la fuente externa porque siento que es importante que empecemos a darnos cuenta dónde estamos residiendo nuestro sentido de valor y de autoconfianza. La fuente interna quiere decir tu valor intrínseco, que viene de ti. Autoconfianza quiere decir que es la capacidad que tú sabes que tienes de hacer las cosas, no que crees que tienes, sino que tú sabes que tienes de hacer las cosas. Entonces, tu valor intrínseco viene de ti, es tu autopercepción y cómo tú te defines a ti mismo y a ti misma. Es saber que vales solo por el hecho de existir y que no necesitas aprobación, validación externa para saberlo. Es saber que tu valor no está condicionado por tus logros, es saber que tu valor no está condicionado por tus resultados, ni por lo que dicen de ti, por lo que la gente opina de ti. Es saber que tu valor no está condicionado por cuánto tienes, por lo que haces, sino que realmente es ese valor que tú sabes que tienes. Entonces, ¿qué conforma esta fuente interna o este diálogo interno que te regresa a ti y a tu esencia? Es principalmente tu autovalidación. Tu autovalidación es empezar a tú validar lo que tú eres, tú validar lo que tú crees que eres capaz de hacer. Esa es la autovalidación, de tú empezar a darte esa validación que muchas veces estamos buscando afuera para sentir que somos capaces, para sentir
que sabemos, para sentir que confiamos en lo que estamos haciendo. Entonces es principalmente dejar de buscar esa validación externa para empezar a ser yo la persona que me da a mí esa propia validación que necesito, esa validación que muchas veces estamos buscando afuera. Cuando yo estoy buscando afuera esa validación es porque quizás estoy buscando la validación que yo siento que no tengo, porque siento que no valgo. Quizás estoy dentro de estas trampas que te mencioné antes del ego. Entonces revisa si es que tú te sientes desvalorizada, sientes que no confías en ti, sientes que dudas mucho de ti, de tus capacidades y de tus decisiones. Revisa si es que tú estás constantemente dentro de esa validación externa y empieza a tú darte ese valor que tú estás buscando, empieza a tú ser ese pilar que se valida a sí mismo y a sí misma. También la fuente interna viene de tu diálogo interno no necesariamente positivo, porque yo no soy pro positivismo tóxico, pero realmente tu diálogo interno es lo que te va a sostener, es lo que va a sostener tu fuente interna de autovalidación, de autoaceptación, de tu autopercepción y tu autoconcepto, que es ese diálogo interno, que es cómo te estás contando las cosas. Si es que hay una situación cualquiera de tu vida que sucedió, algo que sucedió afuera, que quizás sentiste que te desvalorizó, que sentiste que te quitó tu autoconfianza, entonces, ¿qué historias me estoy contando sobre esa situación de mí? Si es que el día de mañana me quedo sin trabajo o si es que ya me quedé sin trabajo, entonces, ¿qué historias te estás contando sobre ti? Entonces, eso es empezar a revisar tu diálogo interno, cómo te estás contando las historias de las situaciones de tu vida y si es que estás permitiendo que eso te defina y defina tu sentido de valor y cuánto crees que eres capaz de hacer y lo que crees que eres capaz de hacer. Eso es parte de tu fuente interna, cómo te estás contando las historias de tu vida, tu diálogo interno. Eso es demasiado importante para sostenerte. Tu valor intrínseco es el que te va a sostener. Ese sentido de valor es el que realmente te sostiene, el que realmente hace que no te rindas, el que realmente hace que a pesar de cualquier cambio externo, de cualquier situación externa que suceda, tú sabes que tu sentido de valor existe y está ahí simplemente porque tú has reconocido quién eres. Entonces, si, a pesar de cualquier cambio externo y cualquier cosa que suceda afuera, eso es lo que realmente hace que tu rueda de la vida siga andando, que tú sigas en pie, que tú sigas con tus proyectos y tus metas en mente y que a la final no te rindas. Entonces, a pesar de cualquier cosa que suceda afuera, si tú sabes cuál es tu fuente interna de valor, cuál es tu valor intrínseco, que tú vales solo por existir, que no tienes que hacer más o que pretender ser otra persona para que realmente te quieran o te validen. Si es que tú tienes eso bien claro, entonces tú vas a saber cómo sostenerte en tu día a día y vas a poder alcanzar los resultados que quieres en tu vida, a cambiar los resultados que tienes actualmente, porque tú sabes quién eres. Te vuelves inquebrantable. Ese es un término que a mí me gusta mucho usar, porque realmente cuando tú sabes quién eres, te vuelves inquebrantable. ¿Ya? Y les voy a contar aquí un ejemplo personal antes de darles el paso a paso de cómo empezar a cultivar esta autoconfianza y principalmente un ejercicio que nos ayuda a tener este filtro medio. Simplemente les voy a dar el paso a paso de cómo hacer ese ejercicio. Pero realmente un ejemplo personal que yo siempre doy es que cuando yo empecé mi negocio digital, yo esperaba tener, que esto te digo, les digo, hace unos, qué sé yo, 8 años, 10 años, cuando yo empecé a crear este negocio digital de autoconocimiento, de desarrollo personal, de reprogramación mental, yo esperaba que a mis talleres se inscriban siquiera unas 50 personas. Siempre doy este ejemplo. Entonces yo tenía esa expectativa de que en mis talleres se inscriban 50 personas. Pero ¿qué pasaba? El rato de los ratos solo se inscribían 6 o solo se inscribían 10. Entonces, ¿qué pasa? Primero ahí quizás yo tenía una expectativa muy alta de los resultados. Pero si es que yo no hubiera tenido esta fuerza mental, esta fuente interna bien trabajada, si es que yo no hubiera tenido esa fuente interna sostenida en esas raíces de yo sé cuánto valgo, si es que yo no hubiera tenido todo eso, probablemente me hubiera rendido y hubiera dicho, mi idea no vale, mi idea no vale, a la gente no le gusta lo que estoy haciendo, la gente no está comprando y no está inscribiéndose en mis talleres, entonces no es una buena idea, o quizás yo no soy tan buena y por eso la gente no me está comprando, no está viniendo a mis talleres. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo no hubiera tenido este espacio de contención mío, esta fuente interna de saber cuánto valgo y de no definirme por estas cosas externas, probablemente yo hubiera dejado mi idea de negocio a un lado y no hubiera crecido nunca. Entonces,
Eso es lo que pasa cuando tú te vuelves inquebrantable. Eso es lo que pasa cuando tú sabes cuánto vales y cuando dejas de hacer que el mundo te diga quién eres, que el mundo te diga cuánto vales. Entonces quiero que, y repito tanto estos conceptos en este video porque quiero que realmente lo integres. Quiero que realmente digas, ok, sí, quizás me he dejado definir tanto tiempo por lo externo, por la aprobación, por los logros, por los resultados, por las ventas, por cuánta gente viene a mis talleres y en tu caso personal tú asocialo con tu vida. Pero ¿cuánto tiempo te has dejado definir por eso y cuántas veces tú has dejado tus ideas de lado? ¿Cuántas veces tú te has dejado a ti de lado, has dejado tus sueños de lado por que a la gente quizás no te aplaudió, no recibiste lo que tú esperabas, no recibiste los resultados que esperabas y empezaste a definirte por esos resultados? ¿Cuántas veces te has dejado llevar por lo externo para definirte y para empezar a cambiar tu percepción de ti y cuánto tú crees que vales? Entonces, ese es el mensaje principal de este video. Ahora quiero dejarte la herramienta que vas a empezar a utilizar para seguir cultivando tu fuente interna y para seguir cultivando tu fuente de autoconfianza. Entonces, el ejercicio práctico que quiero que hagas de hoy en adelante, siempre, en cada situación, cuando te sientas desvalorizado o desvalorizada, cuando sientas que no eres capaz, cuando sientas que no puedes, cuando sientas que llega esta vocecita, quiero que aprendas a gestionarla, porque se trata de aprender a gestionar, de aprender a ver si es que quizás estoy cayendo dentro de las trampas del ego que me hacen pensar que quizás yo no valgo por ciertas cosas externas. Entonces, esto se trata de empezar a ponerle inteligencia a este proceso. De eso se trata la inteligencia emocional en realidad, que tú empiezas a ponerle inteligencia a la emoción. Y no hay emoción que no haya nacido de un pensamiento. Entonces yo quiero que empieces a coger un esfero, que tomes tu papel y que puedas dividir la hoja en tres partes. Entonces, lo que vas a hacer en la primera columna, vas a escribir lo que sucede externamente, es decir, quizás las situaciones de tu vida en el pasado. Quiero que hagas un trabajo de autoindagación también de lo que ha pasado antes para haber llegado en el punto en el que estás. Si es que estás en este video es porque obviamente sientes que dudas de ti, de tus capacidades y quieres cultivar más este sentido de autoconfianza. Entonces quiero que regreses a ver, no para juzgarnos, no para castigarnos, sino para realmente hacer este ejercicio y que empecemos a recuperar ese sentido de autoconfianza. Y en la primera columna vas a escribir las situaciones de tu vida que sientes que te hicieron dudar de ti, que sientes que te quitaron esa autoconfianza. Entonces, por ejemplo, aquí vas a escribir, vamos a poner el ejemplo del trabajo, cuando me botaron del trabajo, cuando quizás mi relación se terminó, cuando no me ascendieron, ¿ya? Vas a escribir en esta columna todas estas situaciones y estas situaciones simplemente las vamos a ver sin juicio. Simplemente quiero que las veas como una oportunidad para que tú puedas empezar a recuperar tu sentido de autoconfianza y de valor intrínseco. Entonces, eso es lo que vas a hacer en la primera columna. En la segunda columna, quiero que empieces a cuestionar. Este es la herramienta del filtro medio que yo le llamo. Vas a empezar a cuestionar esa situación realmente y te vas a hacer preguntas inteligentes porque se trata de hacernos preguntas. La conciencia activa, para mí este es un ejercicio de conciencia activa, de empezar a hacerte preguntas inteligentes que no te lleven a la desvalorización, a dudar de ti, a dudar más de ti, de tus capacidades, sino que realmente empieces a aplicar este filtro medio y hacerte preguntas inteligentes para ponerle inteligencia a esta situación, a estos pensamientos sobre ti y que empecemos a gestionar de mejor manera estas situaciones y recuperar nuestro sentido de autoconfianza. Entonces, antes de dejar que esta situación externa te defina de aquí en adelante en tu vida, vas a empezar a preguntarte, ¿esta situación habla de mí o de mis capacidades? ¿Este resultado habla de cuánto valgo? ¿Estoy permitiendo que mi sentido de valor se vea definido por lo externo? Entonces, estas preguntas te van a ayudar a recuperar tu valor intrínseco, a no dejar que estas situaciones externas te definan. Entonces, la idea aquí es que tú empieces a decir, ok, si es que me botaron del trabajo y yo dejé que eso defina mi sentido de valor, voy a empezar a cuestionarme, voy a empezar a hacer este filtro medio, a poner en esta siguiente columna, ok, esta situación me da o me quita valor. Esta situación define cuánto valgo y qué tan buena o qué tan bueno soy en mi trabajo. Esta situación define mis capacidades. Entonces ahí ese filtro medio es clave para que tú le empieces a poner inteligencia a estas situaciones que muchas veces no hacemos y no dejamos que nuestra mente tenga este filtro. Es como si nosotros simplemente pasáramos de lo externo al interno y nos dejáramos definir automáticamente. Es un proceso automático y está perfecto porque no nos han enseñado a tener esta capacidad de filtros medios
de ponerle inteligencia a estas situaciones y no dejar que eso defina cuánto yo siento que valgo, mis capacidades. Entonces vas a hacer este ejercicio del filtro medio en todas estas situaciones que escribiste en la primera columna y en la última columna vas a observar qué es lo que sucede internamente. Entonces, en la última columna quiero que pongas qué historias te estás contando sobre ti, sobre esta situación que pusiste en la primera columna. ¿Qué historias te estás contando sobre ti, sobre esta situación que pusiste en la primera columna? Entonces, si me botaron del trabajo en el pasado, ok, ¿qué historia me estoy contando? No soy buena, no soy suficiente, no soy tan buena en el trabajo, no estoy teniendo buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que te estás contando sobre ti? ¿Cómo estás dejando que eso te defina? Y ahí es cuando yo me hago la pregunta del filtro medio. Esta situación, define si soy buena o no soy buena, define si es que estoy o no estoy haciendo suficiente. Y si es que honestamente tú ves que, ok, pudiste, sí, quizás dar un poco más en tu trabajo, en este ejemplo del trabajo, si es que tú ves que quizás pudiste dar un poco más, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? Pero no quiere decir que me voy a dejar definir por esa decisión o por esa situación externa. Y ahí empiezas tú a recuperar tu valor intrínseco. Entonces, es importante revisar cómo te estás contando las historias. Por eso estamos haciendo esta columna, esta tercera columna, de empezar a revisar qué historias me estoy contando sobre las situaciones de mi vida. Y si te das cuenta, en todas, absolutamente todas las situaciones de nuestra vida, nuestra mente nos está contando una historia sobre nosotros. Y cuando yo empiezo a revisar esta información y empiezo a ponerle más inteligencia, empiezo a cuestionarme un poquito más y empiezo a observar la situación y digo, ok, me dejé definir quizás por la cantidad de gente que vino o no a mi taller, pero eso no me da ni me quita valor. Si te das cuenta, ahorita yo estoy haciendo un ejercicio de reconocimiento de mi valor intrínseco. Estoy haciendo un ejercicio de autovalidación, de decirme a mí misma, sí, quizás vinieron 6 personas a mi taller esta vez, pero eso no me da ni me quita valor. Quiere decir que quizás tengo que mejorar en ciertas cosas, tengo que empezar a mejorar en mi publicidad, tengo que empezar a, qué sé yo, pero no quiere decir que tu idea no valga y no quiere decir que tú no valgas. Eso, de eso se trata la autovalidación, de eso se trata empezar a contarte el cuento diferente, a contarte la historia de tu vida de una forma distinta. Todo depende de cómo tú te estás contando la historia de tu vida. Y lo último que quiero que hagas es que empieces a revisar, quizás si es que tú estás constantemente buscando esa validación externa, si es que tú estás buscando siempre esa aprobación o ese reconocimiento o esos aplausos de afuera para tú moverte, porque ese no puede ser tu motor. Esa no puede ser el motor por el cual la rueda de tu vida está andando. Entonces revisa si es que estás constantemente buscando validación de tus decisiones en cosas chiquitas, incluso en cosas de qué comer. Si es que yo estoy buscando validación constantemente de mis decisiones, de qué publicar, de qué hacer, de a dónde moverme, de si ir o no ir, de qué te parece esto, y estoy todo el tiempo preguntando opinión externa para buscar validación porque yo no confío en mí misma o en mí mismo y yo no confío en mis decisiones y yo no confío en mis capacidades, entonces empieza a revisar eso y empieza a darte tú la validación que estás buscando afuera. Poco a poco da pasitos chiquitos, empieza a revisar eso y empieza a dejar de buscar esa aprobación externa para que tú empieces a ser la brújula y para que tú empieces a ser tú la brújula que te ayuda a tomar esas decisiones, para que seas tú el pilar fundamental por el cual tomas las decisiones y que tú empieces a ser tu prioridad y que tú empieces a confiar mucho más en tu criterio y en tus decisiones. Así que espero que este episodio les haya gustado. Realmente es un episodio del cual yo hablo mucho dentro de mi programa de 6 semanas Focus On, donde trabajamos muchísimo en cultivar nuestra autoconfianza y en tener claridad en nuestro sentido de propósito para saber el camino por el cual queremos ir en nuestra vida. Esto nos ayuda muchísimo a justamente cultivar nuestro sentido de propósito y a empezar a guiarnos por lo que está alineado para nosotros y para nosotras en este camino de crecimiento y de autoconocimiento. Así que si estás interesado o interesada, puedes agendar una llamada de claridad conmigo 1 a 1 gratis en la cual podemos explorar, ver el punto de tu vida en el cual estás y en esta sesión la idea es darte claridad de cómo yo puedo ayudarte a hacer una lluvia de ideas juntos para ver cómo te puedo ayudar y poder trabajar juntos en este camino de crecimiento. Te veo en el siguiente episodio, los quiero mucho y les mando muchos abrazos.